de salida con la bicicleta de carretera, donde os voy a explicar qué tipo de ruta voy a hacer hoy. Vais a encontrar una ruta de un entrenamiento de fondo con una grupeta. Este entrenamiento de fondo se va a caracterizar porque más o menos van a ser en torno a 100 y algo kilómetros. Según vi en el WhatsApp del club, más o menos indicaron unos puntos por los que van a intentar pasar. Esos puntos, si se juntan todos en forma de ruta, van a ser en torno a 100 y algo kilómetros, 120 más o menos. Pero no sé si se va a cortar o no. Como podéis observar en el título de este vídeo, hoy os traigo en este vídeo para el canal un entrenamiento de fondo. Os lo tengo que comentar por voz en off, debido a que los vídeos que tenía grabado hablando y explicando pues no se escuchan nada debido al aire que hacía en este entrenamiento de fondo. Este entrenamiento eran sí o sí 100 kilómetros. No se sabía si iban a ser 105, 110, 120. Así que en un principio se comentaba que iban a ser en torno a 120, 120 y algo, pero al final fueron 110,43 y 1300 metros de desnivel positivo. 4 horas 8 en movimiento y una velocidad media de 27 kilómetros por hora. No había mucho desnivel, así que la altitud máxima fueron casi 700 metros, que fue un cool que subimos de 1,91 kilómetros, donde se ascendía a un desnivel medio del 7,5%. Aquí tenía un récord personal del 21 de mayo de 2021, que era un récord personal de 10,20, y en esta salida lo bajé a 7,20, bajando bastante la subida, pero bueno, se puede apretar mucho más. La subí bastante tranquilo y eso. Y nada, la subida así más difícil, pues después había bajadas por el medio de carreteras de aldeas y bastante carretera secundaria y alguna carretera nacional. Casi el primer tramo de la ruta fue todo por carretera nacional, donde en primer parte no había mucho tránsito, pero después en casi 4 o 5 kilómetros sí que había bastante tránsito de coches, sobre todo cuando cruzamos el Millo, que ahí sí que se observaban que pasaban los coches casi sin dejar espacio y adelantando más. Y poco más que hablar de este entrenamiento. Como es un entrenamiento de fondo, pues nada, 100 kilómetros y de ahí lo que saliera. Luego tuve un fallo de alimentación debido a que la segunda parte de la ruta, ya cuando ya llevaba sobre 100 más o menos, ahí sí que las piernas empezaron a decir basta. Más o menos, no se dijeron basta de todo, pero sí que necesitaba un descanso debido a que, bueno, este año no hice mucho entrenamiento de fondo, debido a que, bueno, parte del año estuve preparando todo lo que es XTO y otra parte compitiendo tanto en XTO como en una carrera maratón. Y en carretera solo lo que salía así largo fue en verano. ¿Por qué os digo que fue un error de alimentación? Porque en las 4 horas me comí 2 plátanos y un gel de gominola. Y aparte, una Coca-Cola y una papa costilla. Pero nada más. Y creo que el error fue ese, no llevar un gel y no llevar alguna barrita de gominola, barrita normal, también un mayor. Pero por lo demás, bien. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis de este vídeo, que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace a la segunda ruta BTT Montes de Friol, que es el sábado día 22 de octubre, el cual sería el sábado de la semana que viene, y se cierran las inscripciones el día 19. Os puedo decir que yo voy a asistir y voy a sacar el segundo vídeo de esta segunda ruta, lo cual nos veremos por ahí.
Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Tanto ahora vais a poder disfrutar de cómo fue en estos minutos que quedan, cómo fue este entrenamiento de fondo, y os animo a que vengáis a hacer esta prueba cicloturista el día 22. Yo voy a ir, como ya os comenté en este vídeo y en los anteriores, y nos veremos por allí. Así que más seguro que me vais a ver con la cámara, porque hay que sacar el segundo vídeo para tener ahí un poco de hype con esta segunda ruta que bueno, según os puedo comentar así ahora como vamos a acabar este vídeo, os comento así rápido, lo cual subieron los del club organizador, subieron ya lo que son los perfiles de las tres rutas, que serían la ruta corta, la larga y la media. La corta 40 kilómetros, la media 53 y la larga 71. La corta tiene tres avituallamientos, dos líquidos y un sólido y líquido. La ruta media, dos líquidos y dos sólidos y líquidos. Y la ruta larga tiene cinco, dos líquidos y tres sólidos y líquidos. Y creo que es la más rompepiernas, según se puede ver en el perfil, porque tiene aquí un tremendo descenso. Del segundo avituallamiento hay un tremendo descenso. Hay una pequeña subida en torno al kilómetro 20, pero después se desciende y después vuelve a ver hasta el tercer avituallamiento una tremenda subida que estás a 400 metros y vuelves a ascender a casi 800. Subes 400 casi de golpe en nada, en menos de 20 kilómetros. Más o menos se puede ver aquí. Y poco más. Lo que sí que se puede ver estos días por las redes sociales del club organizadores, que sí que hicieron senderos, así que nos vamos a ver el próximo día. Y como ya os comenté, os dejo por la cajita de descripción en enlace para que si no estáis inscritos os podáis inscribir. Y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os guste, y si es así, pues darle a like y vamos a por otra semana más de ciclismo en este canal.